Hoy jueves vuelvo a estar con vosotros. Hoy vamos a hablar de las grasas y de los aceites. ¿Qué son las grasas? Las grasas para un químico es un lípido. ¿Qué son los lípidos? Son unas sustancias miscibles entre sí, por decirlo así, son de la misma familia y son ceras, grasas, esterinas y carotenoides. Por eso el colesterol suele ir mezclado con las grasas en las grasas de origen animal. Y también en las grasas, por ejemplo en la grasa, lo podéis ver de los bueyes, en la grasa de la carne de las terneras y de los bueyes, veréis que a veces es más amarilla y a veces más blanca. Pues porque es más amarilla porque tiene carotenoides, es decir, tiene provitamina A, porque ese animal ha comido unas hierbas que tienen más carotenoides, o sea, más provitamina. Entonces, vamos a estudiar ahora las grasas. Cuando son sólidas, llamamos grasas. Cuando son líquidas a la temperatura ordinaria, llamamos aceites. Es decir, a la temperatura hasta de nuestro cuerpo, que está a 37 grados, pues esas grasas que son líquidas a la vista, en nuestro país, pues también son líquidas en nuestro cuerpo. Y las grasas que son sólidas a la vista, más o menos en nuestro país, también son sólidas o pastosas en nuestro cuerpo, lo cual quiere decir que la grasa de cerdo, el sebo de buey, el sebo de cordero, son grasas que en nuestro cuerpo son pastosas y por lo tanto van a estorbar en la circulación y sobre todo además cuando van mezcladas con el colesterol. También es una grasa sólida o pastosa la manteca de cacao. Por eso, cuidadín con la cantidad de chocolate que se come, porque el chocolate tiene que tener, es mejor que tenga mucho cacao o tomar cacao desgrasado, que también se encuentra en polvo. Entonces, las grasas están formadas por la unión de 3 ácidos grasos a una molécula de glicerina. Una molécula de glicerina tiene 3 OH, tiene 3 grupos alcohol y una grasa está formada por la unión de 3 ácidos grasos a esta molécula de glicerina. Cuando los ácidos grasos son saturados, o sea, cuando los enlaces son sencillos, las moléculas pueden girar alrededor de ese enlace. Cuando los enlaces hay un doble enlace, ya esa molécula en ese enlace no puede girar, está fija. Y entonces tenemos que las grasas que normalmente tomamos como alimento que forman los aceites y lo que llamamos grasas de origen animal, suelen estar formadas normalmente entre 17 y 20 y tantos átomos de carbono. Y una grasa saturada no hace ángulos, es recta. Una grasa monoinsaturada tiene un doble enlace, hace un codo. Y una grasa poliinsaturada que tiene 2, 3, incluso más enlaces, hace varios codos. Entonces, fijaros bien, cuando una grasa está formada principalmente por ácidos grasos saturados, va a ser sólida o pastosa. ¿Por qué? Porque las grasas, los ácidos grasos, tienden a mezclarse entre sí, tienden a acercarse, son de la misma familia, quieren estar juntitos. En cambio, cuando en una grasa uno de los ácidos grasos, por ejemplo, tiene un codo, ya se separa un poco. Entonces, ¿qué pasa? Esa grasa es más líquida. Por ejemplo, en el aceite de oliva, el 80% está formado por ácido oleico. El ácido oleico tiene 18 átomos de carbono y un codo. Y como veis, es aceite. Y luego, las grasas poliinsaturadas son las que están formadas o las que en su composición entran ácidos grasos poliinsaturados, que tienen más
de un codo, que tienen 2, 3 o 4 codos. Y entonces esas grasas, esta es una grasa en cierto modo, pues un poco parecida al aceite de oliva, y esta que la han pintado muy espatarrada, sería una grasa con ácidos grasos, pues con muchas funciones, con muchos dobles enlaces. Es decir, en una grasa sólida o espesa predominan los ácidos grasos saturados, que son rectos. En una grasa ya líquida y hay ácidos grasos monoinsaturados, y en el aceite de oliva hay un 12% de ácidos grasos saturados, un 80% de monoinsaturados y un 8% de poliinsaturados. Entonces ya tenemos que el aceite de oliva es líquido. Y luego, pues en otros aceites de girasol, aceites de pescado, predominan, hay más cantidad de ácidos grasos poliinsaturados y son aceites más ligeros porque las moléculas están más apartadas unas de otras que no en las grasas saturadas. ¿Qué interés tiene saber esto si estás tomando o tomar una grasa poliinsaturada o monoinsaturada? Tiene un interés muy grande porque las grasas saturadas también son espesas en el interior de nuestro cuerpo y entonces van forrando los vasos sanguíneos porque además se calcifican. Los ácidos grasos reaccionan con el calcio y forman oleato, palmitato, estearato cálcico, y entonces eso va forrando y endureciendo los vasos sanguíneos y tiene mucho interés en que tomemos grasas que sean ricas en ácidos insaturados, mono o poliinsaturados, para que sean muy líquidas y circulen mejor y lleguen donde tienen que llegar. Las grasas tienen 9 calorías gramo, contra los hidratos de carbono, los azúcares, los almidones, nos dan 4 calorías gramo, las grasas 9, eso lo sabe la gente. Entonces dice, yo quiero adelgazar y dejo de tomar grasa. Pues no se puede hacer. ¿Por qué? Las grasas, si son de origen animal, tienen vitamina A y D. La mantequilla, la nata, incluso los sebos. Si son de origen vegetal, tienen vitamina E. Pero además, fijaros bien, los aceites tienen lo que llamamos ácidos grasos esenciales, que son el linoleico y el linolénico, el omega 6 y el omega 3, a partir de los cuales se hacen unas prostaglandinas cíclicas que evitan la formación de trombos. Es decir, una persona que deja de tomar en absoluto aceites, que deja de tomar grasas para no engordar, es normal que haga trombos. Yo he conocido una señora que llevaba 3 meses tomando aceite de parafina que se daba hace 40 años para adelgazar, para que la gente no notara la falta de grasa. Se ponían aceite de parafina en las ensaladas o en la comida para tener apariencia de eso. Pues aquella señora hacía trombos, era una señora joven. Y cuando una persona me decía que quería adelgazar, me decía que hacía trombos, lo primero que yo le preguntaba es, ¿ha dejado de tomar aceites? Y me encontraba con la respuesta, sí señora. O sea, cuando nosotros queremos adelgazar y queremos limitar la cantidad de aceite que tomamos, hemos de tomar como mínimo 3 cucharadas soperas de aceite al día. De aceite de oliva, de aceite de girasol, y hemos de procurar tomar pescados que tienen unos aceites muy poliinsaturados, porque tener en cuenta que esas prostaglandinas cíclicas que según el Harper y según el Jungermann-Moller son las que nos permiten fabricar, evitar la formación de trombos, se encuentran en los aceites, sobre todo en el omega 6 y en el omega 3. Según el Harper y el Jungermann-Moller, se forman a partir del ácido linoleico y linolénico. El linoleico es el que tiene 2 dobles enlaces y el linolénico el que tiene 3.
de modo que no os olvidéis. Los aceites, las grasas de origen animal, además de darnos ácidos grasos, nos dan vitamina A y D. Las grasas de origen vegetal nos dan vitamina E y sobre todo nos dan unos ácidos grasos que evitan la formación de trombos porque forman unas prostaglandinas cíclicas que hacen en cierto modo el mismo efecto de la aspirina sin ser un medicamento. Entonces, además, los aceites son muy ricos. El aceite de oliva estamos acostumbrados a que dé ese sabor tan rico en las ensaladas que estamos acostumbradas. Y otro día hablaremos de otro lípido que es el colesterol, que normalmente suele ir en las grasas de origen animal, porque ya os digo que los lípidos son todos solubles y miscibles entre sí. Y nunca os olvidéis que los forros de grasa, junto con el calcio, son los que endurecen las arterias y dan la arteriosclerosis, de la cual hay tantas personas afectadas, sobre todo señoras, por exceso de tomar calcio. Ya os explicaré otro día, porque eso hay que repetirlo muchas veces, los problemas que ocasiona el exceso de calcio. Entre otros, unido a los aceites y a las grasas, endurece las arterias.